Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar sobre funciones, el tema funciones. Primero vamos a observar qué es una función y cómo se componen las funciones, cómo se representan. Bien, cuando hablamos de una función y observamos en este diagrama, nos dicen que hay dos conjuntos de datos que se corresponden. Es decir, si usted observa a este dato, aquí tenemos una figura, ¿verdad? A este dato le corresponde el 3, a este dato le corresponde el 4, a este dato le corresponde el 4, a este dato le corresponde el 5. Estamos hablando del número de lados que tiene cada figura en ese caso. Entonces hay una correspondencia, ¿cierto? ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Le corresponde 4. ¿Cuántos lados tiene este pentágono? Le corresponde 5. Este rectángulo también tiene 4. Es decir, que hay una correspondencia. Cuando nosotros vamos a mirar esto en matemáticas, encontramos las siguientes representaciones. Decimos f de x igual y una fórmula, aquí por ejemplo igual a x. Ese f de x le llamamos variable independiente y a la fórmula que tengamos acá, la letra, la llamamos variable dependiente. Muchas veces en lugar de f de x podemos encontrar la letra y. Es decir, colocar f de x equivale a colocar la letra y. O sea, f de x igual a x, podría también decir y igual a x. Ahora, no siempre se utiliza la x. Yo puedo decir, por ejemplo, f de a. Entonces, toda la fórmula va a venir en base a la letra a. ¿Sí? O puedo decir y igual a a. Lo que significa f y x quiere decir que está en función de esa letra, de la letra que aparece acá. Pero tampoco podemos decir que siempre es igual o una letra sola. Puedo tener una fórmula más larga, por ejemplo 2x más 4, ¿cierto? Pero fíjense que va en base a la x. Entonces esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. ¿Quién? La letra x en este caso. Lo que quiero es que miremos cómo determinar cuál es esa variable independiente y cuál es esa variable dependiente en un caso de contexto, por si nos toca dar ejemplos. Miremos. En casos cotidianos, cosas que dependen de la otra. Entonces, variable independiente y variable dependiente. O sea, la independiente es x y la dependiente y, o si no las colocan como f de x, ya sabemos que es la misma y. Bueno, fíjense un caso muy sencillo. Cuando uno le echa gasolina a una moto, por ejemplo, entre más gasolina eches, más kilómetros recorres. Es decir, los kilómetros a recorrer dependen ¿de quién? De la cantidad de gasolina. Por eso es que la cantidad de gasolina es la independiente y los kilómetros dependen. Así que podríamos decir aquí que los kilómetros son y o f de x y la cantidad de gasolina sería x. Bien, miren este otro ejemplo. Horas y cantidad de agua recogida. La cantidad de agua que se recoge en un recipiente que tiene una llave abierta depende de las horas que hayan pasado, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de agua será la variable dependiente y las horas serán la variable independiente o x. Entonces fíjense, en cada uno de los casos debemos mirar quién es y y quién es x. O sea, quién depende y quién no depende. O quién depende de qué. ¿De quién? Miremos otro ejemplo. Si yo tengo una cantidad de dinero y voy a comprar unos artículos, entonces el número de artículos a comprar depende de la cantidad de dinero, ¿cierto? Por lo tanto, el número de artículos será y a comprar y la cantidad de dinero será x. Entonces, de esa manera podemos hablar de variables en ciertos casos. Cuando formamos funciones, una cosa depende de la otra, saber quién depende de quién. Otra, número de gatos, cantidad de comida. ¿De qué depende la cantidad de comida que yo vaya a comprar o que yo necesito? Del número de gatos que tengo, ¿cierto? Entonces la cantidad, el número de gatos sería x y la que depende es la cantidad de comida, que sería y.
En esos casos lo que te pide es que veas quién es X y quién es Y. Quién depende es Y y quien no depende es la X. Viéndolo de esa forma, variable dependiente, variable independiente, ¿vale? Cuando hablamos de funciones, las funciones las representamos en el plano cartesiano y las podemos ver que ellas tienen una, por decir, una forma específica. Cuando se trata de una función lineal, pues miremos que da una línea recta que puede pasar por el origen del plano o puede cortar uno de los ejes en algún punto, pero es una línea recta. Funciones lineales, por ejemplo, yo puedo decir f de x igual a 3x más 1. Esto es una función lineal. La variable dependiente, la independiente, y eso va a dar una línea recta, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una función cuadrática, ya no va a ser una línea recta. Fíjense que las funciones cuadráticas tienen forma de parábola. Por ejemplo, si yo tengo una función que diga f de x igual a x al cuadrado más 2x más 1, entonces esto al graficarlo nos va a dar la forma de una ecuación cuadrática. Aquí vemos el ejemplo de una función raíz cuando tienen raíces. Aquí vemos la función raíz cuadrada, la función valor absoluto, una función racional como esta, es decir, que tiene forma de fraccionario. Por ejemplo, si yo me pongo a graficar x sobre x más 1, observa que es un fraccionario, pues tienen por lo general estas formas. Una función constante, ¿sí? O por ejemplo f de x igual a 2, ya que no tiene variable, por ejemplo un número, o sea, siempre da ese mismo número, entonces por eso se llama constante. O una función cúbica, que es cuando encontramos valores elevados a la 3, por ejemplo x a la 3 más 2, entonces ya eso es una función cúbica, porque la x está elevada a la 2. Mientras que en la función lineal está elevada a la 1, en la cuadrática está elevada a la 2, en la función cúbica está elevada a la 3. Entonces fíjense que dependiendo del tipo de función, vamos a tener una forma característica o un comportamiento característico. También pasa con las funciones trigonométricas. Cuando hablamos del seno, el coseno, la tangente, fíjense, mire, al graficar el seno, al graficar el coseno, al graficar la tangente, al graficar la secante, la cosecante o la cotangente, también van a tener una forma característica de acuerdo a la función. Entonces, con todo esto, pues estamos hablando del concepto de función, que es cómo se representa, quiénes son las variables, ejemplos de esas variables y los tipos de representaciones que podemos encontrar de acuerdo al tipo de función. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a representar funciones, a representarlas en un plano cartesiano, sabiendo que está el eje de las x y el eje de las y. Entonces, de acuerdo a eso, cuando me piden representar una función para ver qué característica presenta, nos pueden dar la fórmula o nos pueden dar la tabla ya hecha. Por ejemplo, aquí esta tablita se sacó de esta fórmula. Les explico por qué. Recuerden que y es la variable la que depende y x es la independiente. Entonces fíjense que los valores de x son 1, 2, 3, 4 y 5. Estos valores los da uno mismo porque no dependen de nadie. Los que vamos a calcular son los valores de y, o sea, f de x. Recuerden que esto es f de x, solo que podemos ponerlo como y. Entonces, ¿cuánto vale y? Vale 4 multiplicado por x. Entonces, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Entonces, ¿de dónde salieron los valores de y? De la función que tenemos aquí. Bueno, si graficamos, entonces vamos a tener en cuenta cómo graficar. Les voy a enseñar un método para graficar fácilmente. Voy a colocar los valores de la x, que son el 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que aquí en el centro esto vale 0. Entonces comenzaríamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahora voy a colocar los valores de la y. Fíjense que ahí los valores de la y no son como los de la x, que van de uno en uno, sino que varían de otra forma. Muchas veces nos encontramos con poco espacio en el plano cartesiano, entonces la idea es hacer corresponder los números para que la gráfica quede bien hecha. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a comenzar de nuevo. Voy a establecer cuántas rayitas tengo disponibles. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces por acá también voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igual número de rayitas disponibles en el eje de las X y en el eje de las Y. Como en el centro está el número 0, en la última raya voy a colocar el valor más grande de cada una de las variables. En este caso, el valor más grande de X es 5 y el valor más grande de Y es 20. Así que aquí voy a colocar el 5 y acá voy a colocar el 20. Y ahora, mediante una fórmula sencilla, voy a ir colocando los demás números. Por ejemplo, para la X, el número 1, ¿dónde iría? Entonces es como hacer una regla de 3, pero se lo explico fácilmente. Como hay 8 cuadritos, escogí 8 cuadritos y esos 8 cuadritos, el último equivale a 5. Entonces yo voy a decir la primera rayita a cuánto equivale. Entonces lo único que vamos a hacer es una operación sencilla. El número que vamos a representar, que es el 1, lo vamos a multiplicar por el número que está al final, que en este caso es 5. Y eso me da 1 por 5, 5. Y ese número lo divido entre el número de rayitas, que en este caso son 8. Entonces vamos a ver cuánto me da 5 entre 8. 5 entre 8 nos da 0,6. ¿Qué quiere decir? Que el número 1 va en 0,6. 0,6 sería como, por ejemplo, más o menos la mitad de 0 a 1 es 0,5, así que 0,6 estaría por aquí, estaría el número 1. Ahora el número 2, ya saben, 2 por 5 y lo que me dé 2 por 5, que es el número más grande, y lo que me dé lo divido entre el número de rayitas, que es 8. Entonces, para que la escala nos quede perfecta y la gráfica quede súper bien. Entonces 10 entre 8, 1.25. Ese 1.25 quiere decir que de esta rayita, que es el 1, dos rayitas más, 1, 2, o sea 1.2 más o menos, o sea que aquí estaría el número 2. El número 3 entonces sería 3 por 5, que da 15, dividido entre 8, eso da 1.8. O sea que más o menos estaría por aquí. Bien, ya dividimos entonces en 8 rayitas. El valor máximo es 5 en el eje X y el máximo es 20 en el eje de las Y. Entonces vamos a ubicar los demás. Vamos a comenzar por el eje de las X. El primer valor es 1. ¿De dónde iría el número 1? Simplemente vamos a hacer una multiplicación. 1 por el número de rayitas que escogimos, que en este caso es 8. Entonces 1 por 8, 8. Y lo dividimos entre el valor mayor, que es 5. Y eso lo vamos a hacer para todos. 1 por 8, 8. Entre 5 da 1.6. ¿Qué me dice eso? O sea que coja después de la primera rayita 6 décimos. O sea, después de la primera rayita 1, 2, 3, 4, 5, 6 por aquí. Entonces aquí estaría el número 1. ¿Sí? Es la forma de escalar. El 2, entonces el número 2 estaría en 2 por el número de rayitas que escogimos. Eso depende del número de rayitas que tú escojas. En este caso, como hay 8, 2 por 8, 16. Entonces 16 lo dividimos entre nuestro valor mayor, que es 5. Al dividir 16 entre 5 nos da 3.2. 16 entre 5 da 3.2. Así que después de la rayita número 3 cogemos 2 décimas. La rayita número 3 es esta, de 2 décimas.
aquí estará el número 2. Entonces para el número 3, ya saben, 3 por el número de rayitas que son 8 da 24, dividido entre 5 da 4.8. Entonces 1, 2, 3, 4 y cogemos 8 décimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 décimas. O sea que por aquí estaría el número 3. Y el número 4 otra vez. 4 por 8 le daría 32. Y 32 entre 5 da 6.4. Entonces después de la rayita 6, 4 décimas. La rayita 6, que es esta, 1, 2, 3, 4 décimas. O sea, por aquí estaría el número 4. Fíjense. Ahora con los valores de y tenemos, el primero es el número 4. Entonces vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos 4 por el número de rayitas, que para nosotros es, sí, también 8 de ese lado. Entonces 4 por 8, 32. Y ahora lo dividimos entre el valor mayor que está en ese eje, que sería el número 20. O sea, 32 entre 20. Y da 1.6. O sea que después de la rayita 1 cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos por aquí, ¿verdad? 6. O sea, por aquí estaría el número 4. El número 8. Entonces ya saben, multiplicaríamos 8 por 8, que es 64, entre 20, eso da 3.2, 1, 2, 3. Entonces después de la rayita 3 cogemos 2 décimas. O sea que aquí estaría el siguiente número, que es el 8, aquí. Luego del 8 viene el número 12. Entonces sería 12 por el número de rayitas, que es 8, da 96. Entre 20, que es el mayor valor, da 4.8. Entonces después de la rayita 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 8 rayitas. Entonces por aquí vendría el número 12. Así que nos va quedando la escala. Y luego vendría el número 16. Entonces lo mismo, 16 por 8 dividido entre 20 da 6.4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de la rayita 6 cogemos 4 décimas. Entonces más o menos por aquí tendríamos el número 16. De esta forma podemos escalar nuestros planos. Ahora, si tenemos un papel milimetrado, es mucho más fácil por las cuentas, pero podemos hacer el mismo método en cualquier tipo de papel. Ya simplemente unir 1 con 4, entonces ya tendríamos el primer punto. 1 con 4, 2 con 8, 3 con 12, 4 con 16 y 5 con 20. ¿Sí? Lo importante de escalar es que en cualquier tipo de papel que nos encontremos, vamos a obtener el gráfico de manera correcta para que los puntos queden como deben quedar. Muchas veces tenemos valores, los colocamos donde no es, entonces obviamente se pierde la personalidad del gráfico, la personalidad de la ecuación, de la función, y no logramos observar su. Entonces fíjense cómo aquí podemos observar de manera correcta al haber hecho la escala. Por eso les quise explicar cómo escalar, para que puedan hacer bien todos sus gráficos en papel, en cualquier tipo de papel. Si vemos acá, fácilmente nos damos cuenta que se trata de una función lineal, ¿verdad? Es una función que va en forma de línea recta. Bueno, aquí por ejemplo tenemos otra función lineal que también podemos hacer, obviamente, el escalamiento, aunque en este caso resulta más sencillo porque los valores son cortos, así que podemos hacerlo rápidamente. Acá tenemos valores negativos, entonces acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, ¿sí? Recuerden que los valores negativos van hacia atrás. Recuerden que esa escala también la podemos utilizar más que todo cuando son valores muy grandes, que no sabemos dónde va el valor.
Y para y también me están dando valores negativos, ¿verdad? Me están dando menos 1, menos 2, aquí vendría el menos 3, menos 4, aquí vendría el menos 5 y menos 7 vendría aquí, y tendríamos el menos 9 que sería el último acá. Entonces al unir estos puntos, menos 1 con 1, entonces quedaría justamente aquí, menos 1 con 1, menos 2 con menos 3 quedaría por acá, menos 3 con menos 5 estaría por acá, menos 4 con menos 7 por acá, y menos 5 con menos 9 estaría por acá. Fíjense que también se trata de una función lineal, es una línea recta, solo que como en este caso el valor, los valores nos están dando negativos, entonces por eso está hacia abajo, la vemos hacia abajo, ¿cierto? Si nos damos cuenta de la función de la cual precede, ¿cómo hallaron los valores de y? 2 multiplicado por x más 1. Entonces 2 por menos 1 da menos 2. Y menos 2 más 1 da menos 1. 2 por menos 2 da menos 4. Y menos 4 más 1 da menos 3. 2 por menos 3 da menos 6. Y menos 6 más 1 da menos 5. 2 por menos 4 da menos 8. Menos 8 más 1 da menos 7. Y 2 por menos 5 da menos 10. Menos 10 más 1 da menos 9. Es esta función que vemos acá. Esta función que si estamos viendo solamente la parte negativa. Si ponemos por ejemplo 0 con 0, vendría este punto de aquí y ya vendría creciendo hacia acá. O sea que esta función lineal es positiva, pero vimos sobre la parte negativa y ahora vendría la parte positiva del otro lado. También hay que mirar todas las funciones de parte y parte para poder dar análisis completos. Observemos esto, una función racional. En esta función racional, cuando hallamos los valores, es decir, x sobre x más 1, por ejemplo, cuando x vale menos 1, yo reemplazo la x por menos 1 y mira lo que pasa. Entonces daría arriba menos 1 y abajo daría 0. Por eso es que, como no se puede dividir entre 0, aquí dio error. Cuando x vale menos 2, entonces yo coloco menos 2 acá arriba, menos 2 acá abajo y me queda menos 2 arriba y menos 2 más 1, abajo queda menos 1. O sea, menos 2 entre menos 1 da más 2. Por eso aquí da más 2. Cuando reemplazo la x por menos 3, todo esto da 1.5. Cuando reemplazamos la x por menos 4, todo esto da 1.3. 3, 3, 3, 3. Cuando reemplazamos la x por menos 5, esto da 1.25, etc. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poner esto acá? Otra vez podemos acudir a las escalas, porque fíjense que son incluso valores que nos los presentan como valores decimales y muchas veces no sabemos colocar esos valores. Entonces miremos cómo podemos hacerlo. Bien, miremos entonces para la x y para la y. Vamos a tomar todas las rayitas que tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 rayitas en este caso. Como ya la hemos hecho para 8, voy a colocar 8 rayitas. Así que los valores que voy a colocar aquí corresponden al ejercicio anterior, porque ya lo hicimos para 8 rayitas. Y acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rayitas. Entonces los valores de x quedan iguales al ejercicio anterior, donde hubo 8 rayitas. Sí, ahí observamos, los valores van a quedar exactamente igual para las 8 rayitas. Ahora vamos a ubicar los valores de y. Fíjense que en los valores de y el valor máximo es 2. Aquí iría el número 2. Quiero ubicar este error, obviamente no va a ningún lado. Ahora viene el número 1.5. ¿Dónde estaría? Entonces 1,5 por el número de rayitas, que en este caso son 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver cuánto da. Y lo que de ahí lo dividimos entre el valor mayor. Entonces 1.5 por 8 da 12. Y lo dividimos entre el valor mayor, que es 2. 2 entre 2 da 6. O sea que en la rayita número 6 va 1.5.
1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que aquí iría 1,5. Fíjense cómo nos apoya bastante para poner los números en el lugar exacto. Ahora necesitamos colocar el 1.33. Entonces multiplicamos 1.33 por 8. Miremos cuánto da. 1.33 por 8 da 10.64. Y ese 10.64 pues lo dividimos entre ese valor que está allí, que es el máximo para nosotros, que es el 2. Y obtenemos 5.3 o 5.32, pero vamos a colocar solamente las dos cifras, 5.3. O sea, en la rayita 5 y 3 décimas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en la rayita 5 y 3 décimas. 1, 2 y 3. O sea que más o menos por aquí está el 1.3 o 1.33. Justo aquí, debajo del 1.5. Y el 1.25 también, al multiplicarlo por 8 y dividirlo entre 2, nos da 5. Así que 1, 2, 3, 4 y 5. Justamente allí, ahí mismito, ¿verdad? Tenemos los tres valores. Voy a colocarlos bien, porque los tenemos bastante cerca. Entonces tenemos el 1.25, que está en la rayita número 5, justo ahí en la rayita número 5. Luego viene el 1.33, que está en la rayita 5,3, ahí justico arriba. Y tenemos el 1.5, que está en la rayita número 6. Bueno, ahora simplemente vamos a unir. Entonces mire lo que vamos a hacer. Menos 1 con error. Quiere decir que menos 1, o sea, menos 1 acá en X, que estaría por aquí, más o menos. Ese menos 1, por ahí no puedo enlazarlo con nadie porque no hay, eso da error. O sea, eso no existe. Ahora miraremos eso. Ahora, menos 2 con 2. Entonces, menos 2 en X. Bueno, yo lo que coloqué acá fue los valores positivos, pero entonces los negativos estarían justamente en el mismo lugar que le hemos colocado acá, ¿verdad? O sea, que aquí estaría en menos 1. Aquí estaría el menos 2. Ya sabemos que el 3 está en la raya acá, el menos 3. Y acá estaría por acá estaría el menos 4. Por acá estaría el menos 5. Porque fíjense que los valores son negativos y lo había puesto positivos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es unir, ¿verdad? Menos 2 con 2. Este 2 de acá con el menos 2 de acá. O sea, sería por aquí. Vamos a unirlos bien. Menos 2 con 2 estarían por aquí, como para poder observar bien cuál es esa forma que tiene esta gráfica. Entonces este punto estaría por aquí. Menos 2 con 2. Menos 3 con 1.5. Menos 3 con 1.5 más o menos estarían por aquí. Entonces tendríamos también ese punto. Menos 4 con 1.33, o sea que más o menos estarían por acá.
Observa cómo se va curvando la gráfica. Y menos 5 con 1.25, más o menos, si lo colocamos por acá, ya vamos observando más o menos la fórmula de nuestra gráfica. Y te darás cuenta que va formando como una pequeña curva, ¿sí? Que es la forma característica que tienen estas funciones racionales. Lo que quería decir es que en el x donde dio menos 1, cada vez que tú veas que da error en la y, a ese valor de x le podemos trazar una línea vertical punteada para indicar que por ahí la función está corta, es decir, que por ahí no puede pasar ningún valor. ¿Sí? O sea, esto es una asíntota que nos indica que ese valor no existe para esa función y que si graficamos esta línea por lo menos nunca va a poder cruzar de este lado para este otro, sino que si crece mucho va a ir juntico a la línea, pero nunca va a pasar para este lado. Incluso si seguimos graficando podríamos observar que de este lado también puede que aparezca otra gráfica del mismo tipo, pero que nunca va a pasar para este otro lado, porque están separadas por esa asíntota. Bien, con estos ejemplos de cómo graficar y cuál es el concepto de función, espero que nos sirva para desarrollar el test de esta semana y practicar mucho sobre funciones. Bendiciones.